Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 8 de mayo de 2025, un día histórico. En el Vaticano, los cardenales reunidos en cónclave han elegido a el primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia Católica. Se trata de Robert Francis Prevost, quien va a ser es ya de hecho el nuevo papa y eligió como su nombre León XIV. Se trata de un personaje que tiene la nacionalidad peruana. Él nació en Chicago, Illinois, pero adoptó hace ya algunas décadas esta nacionalidad de Perú como parte de la misión que encabeza en ese país, en la diócesis de Chiclayo. Él se describe como un misionero y se le ha considerado como un personaje cercano a los pobres, a las comunidades indígenas. Es también un personaje que causa esperanza en algunos, sobre todo los que tienen la idea de que la Iglesia Católica necesita acercarse más a su origen, al origen que estableció Cristo justo hace más de 2000 años, de atender y estar cerca de todos. De hecho, el nuevo Papa así lo dijo en su primer mensaje en el balcón de la Basílica de San Pedro en la Plaza del Vaticano, que era una iglesia misionera la que él concibe, una iglesia donde quepan todos. Es pues parte de lo que vivimos en esta jornada intensa que, como le digo, ya se puede considerar como histórica. Habemus Papam, y con esta noticia empezamos. Conformar una iglesia misionera y que construya puentes fue el llamado en el primer mensaje del nuevo Papa de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost, quien eligió el nombre de León XIV. El homicidio doloso continúa a la baja en México, con una reducción de 24.9% en los últimos 7 meses. En el comparativo del promedio diario de delitos de alto impacto entre abril de 2024 y abril de 2025, por primera vez se observó una reducción en la extorsión, con una disminución de 10.4%. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que 193 resoluciones judiciales favorecieron a presuntos delincuentes con liberaciones o traslados con la mínima seguridad, aspecto que busca eliminar la reforma al Poder Judicial. Comienza el primer conversatorio en el Senado de la República de 8 que se realizarán para discutir la iniciativa sobre la Ley de Telecomunicaciones. En sesión de pleno, el Consejo General del INE respondió a Gerardo Fernández Noroña y a Sergio Gutiérrez que no tiene facultades para cancelar 26 candidaturas a personas juzgadoras como lo solicitaron. Las y los consejeros explicaron que en todo caso revisarán requisitos hacia el 15 de junio al entregar las constancias de mayoría y declaración de validez a los ganadores. Banqueros del país señalan que la certidumbre que les ha brindado el gobierno federal en los últimos años se ha traducido en fortaleza para el sector y el país. Este jueves, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, encabezó un homenaje póstumo al sargento Maximiliano Gutiérrez, quien falleció el pasado fin de semana y quien era el último sobreviviente del Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Papam Habemus, tutor de los perdones, distribuidor de penas, condona las condenas, condena los condones. Condona las condenas.
Es Tania Libertad en este disco que publicó hace ya algunos años, La vida, ese paréntesis, un homenaje a Mario Benedetti, a quien escuchamos como una especie de introducción. Mario Benedetti leyó este poema suyo y para dar inicio a esta canción de Tania Libertad, una de las cantantes peruanas más conocidas, de hecho, más conocidas de toda América Latina. Y escuchamos a Tania Libertad con este doble propósito, porque hablamos justamente de un poema de Mario Benedetti en referencia al papel que suelen tener los pontífices de la Iglesia Católica, y también porque el nuevo Papa Robert Francis Prevost es peruano. Él decidió ser peruano, se nacionalizó de ese país, decidió quedarse en ese país porque ahí ha desempeñado prácticamente toda su vida pastoral. Él se reconoce como un misionero. El Papa Robert Francis Prevost, ya tenés que llamarle, acostumbramos a decirle León XIV, es un personaje que no está de acuerdo con la política de Donald Trump. Se le considera un sacerdote anti-Trump. Ha criticado el respaldo y las aberraciones que Donald Trump ha promovido en Gaza. Él es un gran crítico del genocidio que se comete en cámara lenta en contra del pueblo palestino, y ha encabezado también varias misiones y críticas en contra de la política migratoria del presidente de Estados Unidos. Algunos consideran que la elección de este nuevo papa es una manera, sí, de continuar la línea pastoral de Francisco, pero también es una forma de acercar a los católicos estadounidenses que han tenido una cierta lejanía de su iglesia. Es también una forma de plantar cara por parte de esta línea de la Iglesia Católica más liberal, más cercana a la gente, de plantar cara a este movimiento ultraderechista y supremacista del cual Donald Trump es apenas una de las caras más visibles. Se vienen tiempos interesantes para la Iglesia Católica, que ha empezado esta nueva etapa apenas hace unas horas, antes de las 11 de la mañana, como 10:30 de la mañana, es que apareció el humo blanco en la chimenea instalada en la azotea de la Capilla Sixtina en el Vaticano, y dio pie a esta jornada que vivimos con toda intensidad y también con mucha rapidez. Vamos a hacer una pequeña pausa para acomodarnos bien y empezar con toda la información. Sus ofrendas y enseguida enlazan algún cuerpo en su memoria cuando trazan los signos de la vida, las piernas de la amada. No te pierdas nuestras actualizaciones. Síguenos en Facebook, Instagram y X como Imer Noticias para estar siempre informado. Visita nuestro sitio web Imer Noticias y mantente conectado por WhatsApp al 5566 31 24 27. Estás escuchando El Acento. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto por WhatsApp 55 66 31 24 27. 5566-312427. Nos puede enviar mensajes a @Imer_noticias, el nombre de este servicio informativo en X, antes Twitter, y en Threads, en hilos, o bien escríbanos a Imer Noticias. Así nos encuentra en Facebook e Instagram. A mí me encuentra en X como @Najar. Todos sus comentarios, sugerencias, críticas, lo que usted guste y mande, ya sabe que aquí es muy, muy bien recibido. Tenemos mucha información, así es que damos paso a ella. Habemus Papam. Habemus Papam.
eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. Ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem XIV. De esta manera, el cardenal protodiácono Dominic Manberti anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro en el Vaticano que el cardenal Robert Francis Prevost ya es el nuevo Papa. Escuchábamos la transmisión de Radio Vaticano. Es el pontífice número 267 de la Iglesia Católica. Sustituye al Papa Francisco. El cardenal Francis Prevost eligió el nombre León XIV para identificarse como ya en su nuevo cargo como el jefe del Estado Vaticano. En su primer mensaje ante una multitud jubilosa, entre ellos cientos de mexicanos, por cierto, reunidos en la plaza de San Pedro, el nuevo Papa expresó un saludo de paz. La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos ustedes. Fratelli, sorelle carissimi. Queridos hermanos y hermanas. Questo è il primo saluto este del es el primer Cristo saludo risorto, de Cristo resucitado. il buon pastore, y buen che ha dato pastor la vita que ha per il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro cuore, llegue hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les alcance famiglie, a sus familias, a tutte le persone, a todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a encuentren, tutti i popoli, a todos los a pueblos, tutta la terra. a toda la tierra. La pace sia La paz con voi. esté con ustedes. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo Una resucitado. pace disarmata, Una paz desarmada y una paz desarmante. e perseverante. Y también perseverante. Proviene da Dio. Que proviene de Dios. Che ci ama a que tutti. Dios que nos ama a todos. Incondizionalmente. Incondicionalmente. El nuevo líder de la Iglesia Católica se tomó unos minutos, unos segundos a veces también para retomar su primer discurso. Estaba muy emocionado. En la transmisión especial del Vaticano se le veía inclusive con algunas lágrimas que asomaban a sus ojos. Recordó en sus primeras palabras al Papa Francisco. Hizo también un llamado a la unidad, a construir puentes mediante el diálogo para ser un solo pueblo en paz. Todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente del Papa Francisco, que bendecía a Roma. Il Papa che benediva Roma, el Papa que bendecía dava la sua a Roma, benedizione daba al también mondo, su bendición al mundo quella entero, mattina esa del giorno mañana di Pasqua. del día de Pascua. Consentitemi di dar seguito Permítame a quella dar stessa continuidad benedizione. a esa misma bendición. Dio ci vuole bene. Que Dios nos quiere vi mucho. ama a tutti. Dios ama a todos. E il male non Y el prevarrà. mal no prevalecerá. Siamo tutti nelle mani di Dio. Estamos todos en las manos de Dios. Pertanto, senza paura, por lo tanto, sin uniti, miedo, unidos, mano nella mano con Dio mano e de la tra di mano noi, con Dios y entre andiamo nosotros, avanti. vayamos adelante. Siamo discepoli di Seamos Cristo. discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Cristo nos precede. Il mondo ha bisogno della El sua mundo luce. necesita de su luz. L'umanità necessita La di Lui humanidad come necesita de il Él ponte como per el essere puente raggiunta da Dio para e ser dal suo alcanzada amore. de Dios por su amor. Aiutateci anche voi, poi Ayúdenos gli uni gli también altri, ustedes los a unos a los otros costruire a ponti construir puentes con il dialogo, con con el diálogo, l'incontro, con el encuentro, uniendoci tutti uniéndonos per todos essere un solo para popolo, ser todos un solo sempre pueblo, in pace. siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. León XIV forma parte de la Orden de los Agustinos. Se pronunció en este primer mensaje por buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construya puentes y dijo también una iglesia con los brazos abiertos para todos.
Quisiera agradecer también a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar junto a ustedes como iglesia unida, buscando siempre la paz, la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio y para ser misioneros. Soy un hijo de San Agustino, que ha dicho, con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Y en este sentido podemos todos caminar juntos hacia esa patria la cual Dios nos ha preparado. A la Iglesia de Roma un saludo especial. Tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes de diálogo, siempre abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos aquellos que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y de amor. León XIV dirigió una parte de su mensaje en español para saludar a la diócesis de Chiclayo en Perú, que es a donde él lleva su pastoral en Perú. Aprovechó ese momento para hablar sobre una iglesia cercana a los que sufren. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, a todos ustedes, hermanos y hermanas de Roma, de Italia, de todo el mundo, y de todo el mundo. Queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que siempre busca estar cerca de quienes sufren. Después de este saludo, León XIV retomó el discurso en latín, finalizó con una oración por la nueva misión que tiene ahora como el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, también por la Iglesia y sobre todo por la paz en el mundo. Ahora quisiera rezar junto con ustedes. Recemos juntos por esta nueva misión, por toda la Iglesia, por la paz en el mundo. Y pidamos esta gracia especial de María, nuestra Madre. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. León XIV es estadounidense y sin embargo no pronunció una sola frase, una sola palabra en inglés, lo cual ya ha sido interpretado como una posición muy clara de cómo será su pastoral, una iglesia con un perfil horizontal parecida a la que mantuvo el Papa Francisco, una iglesia de puertas abiertas donde prácticamente quepan todas, todos y todes. Es una continuidad a las ideas que mantuvo Francisco, al cual se refirió en este primer mensaje en la plaza de San Pedro. Y también es importante señalar que esta idea de establecer una iglesia misionera va en sentido contrario a la corriente opositora a Francisco, que estuvo con una presencia importante dentro de la curia romana y que en estos últimos días pareció cobrar fuerza con la idea de empoderar a alguien de los suyos y volver atrás
echar por tierra todos los avances de libertad que mantuvo el Papa Francisco, y que ahora con esta idea de la pastoral cercana a los pobres, de la misión como una tarea fundamental de la Iglesia Católica, la evangelización en el terreno, en las calles, en las montañas, en las selvas, en los ríos, en los lugares peligrosos donde se necesita la palabra de Dios. Es esto justamente lo que se destaca en este primer mensaje de este personaje, que ya de suyo propio hace historia, porque es el primer papa estadounidense, y también un papa en sentido estricto no muy cercano a las ideas que prevalecen en su país de origen, pero y tampoco muy cercana a las ideas que mantiene el gobierno del país que eligió como propio, Perú, donde pues gobierna un personaje más cercano a todo lo contrario que es el nuevo papa, más cercano a los antiderechos y a los conservadores. Escuchamos esta traducción del mensaje del Papa León XIV, hecha por Radio Vaticano. Le agradecemos que nos haya echado la mano con esto. Y vamos a seguir en el tema. Nos vamos a enlazar, tenemos este reporte más bien que nos ha enviado nuestro compañero Miguel Martínez. Él es corresponsal de Canal 14 en Europa y es enviado especial de los medios públicos del Estado mexicano a el Vaticano. Miguel Martínez, adelante con tu reporte y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alberto Nájar, mucho gusto saludarte. Por supuesto, me encuentro en la Ciudad del Vaticano, en la Plaza San Pedro, en donde hace unos momentos pues fue nombrado ya el nuevo y presentado también el nuevo Papa León XIV. Bueno, fue una sorpresa para todos. El jubileo aquí, fiesta en Plaza de San Pedro, en donde por supuesto miles y miles de feligreses que estaban presentes llevaban horas y horas esperando este momento de humo blanco, que el humo blanco llegó en punto de las 6:10 de la tarde, hora local, y recordar que todas estas personas habían esperado también, habían empezado muy temprana su jornada en punto de las 7 de la mañana, cuando hubo una misa de todos los cardenales previo que fueran nuevamente al cónclave y a la Capilla Sixtina para expresar su voto y poder elegir a un nuevo papa. Esto no fue, y en punto de las 12 del día una fumata negra había salido, y había mucha incertidumbre para ver si realmente iban a poder ponerse de acuerdo, y finalmente ya se logró, se nombró nuevo papa, fue presentado, y su primer mensaje, este mensaje tan simbólico por la paz y por todos los pueblos, para todos los pueblos. Entonces empieza, y mucha gente espera que este nuevo papa tenga un poco de continuidad de lo que ha hecho el trabajo, de lo que ha sido el pontificado de su predecesor Francisco. Entonces la gente espera todo esto. Platicaba muchísimo con muchos latinoamericanos que están presentes aquí y que decían, que esperan que el nuevo papa, sea cual sea, ahora ya sabemos quién es, León XIV, tenga esta continuidad, este trabajo por los más necesitados, por los migrantes, por supuesto. Y ahora, un papa de Estados Unidos, creo que va a ser un momento crucial para la Iglesia Católica y para todo este trabajo, esta gran labor que deben de seguir, y que los fieles puedan seguir creyendo y viniendo aquí a la Ciudad del Vaticano. Así que toda una ceremonia. Veíamos a la Guardia Suiza tomar posición abajo del balcón en donde fue anunciado el Papa, y toda esta ceremonia podíamos estar nosotros los de la prensa. Había mucho problema de comunicaciones, porque hay que recordar que hubo inhibidores de señal para que durante el cónclave, para que no hubiera ningún problema de fuga de información. Entonces, esto es todo lo que les puedo decir hasta el momento, y por supuesto yo regreso contigo a los estudios. Un saludo desde la Ciudad del Vaticano. Saludos. Muchas gracias a nuestro compañero Miguel Martínez, enviado especial de los medios públicos a el Vaticano. Y sí, tiene razón, la comunicación sí era un poco complicada, porque además de los inhibidores de señal, para que no hubiera por ahí algún mensaje de los que estaban dentro en el cónclave, pues también por razones de seguridad. Son momentos complicados y de mucha alegría, pero también de riesgo, de cierto riesgo, porque no falta quien quisiera hacer daño cuando hay una multitud reunida como la que está todavía en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Vamos a conocer un poco sobre el nuevo Papa, sobre León XIV. ¿Qué estudios, qué cargos, cuál es su trayectoria en la Iglesia Católica? Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos cuenta.
Robert Francis Prevost Martínez, Papa León XIV y pontífice número 267 de la Iglesia Católica. A sus 69 años, se convirtió en el primer pontífice estadounidense, quien además, en 2015, obtuvo la nacionalidad peruana. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Es hijo de Luis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, de ascendencia española. Tiene 2 hermanos, Luis Martín y John Joseph. Realizó su formación secundaria en el Seminario Menor de la Orden de Agustinos, graduándose en 1973. En la Universidad Villanova obtuvo el grado de Ciencias Matemáticas junto con una especialización en Filosofía. Estudió en la Unión Teológica Católica Chicago, donde obtuvo una maestría en Divinidad con mención en Misión Intercultural en 1982. Después, se trasladó a Roma para continuar sus estudios en Derecho Canónico en la Universidad Angelicum, donde obtuvo la licenciatura en 1984. Tras recibir su licenciatura, fue enviado a trabajar en una misión en Chulucanas, Piura, Perú. Posteriormente, recibió su doctorado con mención magna cum laude con la tesis titulada El rol del prior local de la Orden de San Agustín. Durante este mismo periodo, se desempeñó como director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiana de Mother of Good Counsel en Olympia Fields, Illinois. En 1988 fue enviado a la misión de Trujillo como director del proyecto de formación conjunta de los aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Fue prior de la comunidad, director de formación y maestro de los profesos. En 2014 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, Perú, un año más tarde ordenado obispo. En 2018 se convirtió en vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. En 2023 fue nombrado cardenal por su predecesor Francisco, para así desempeñarse como poderoso jefe de la oficina que examina las nominaciones de obispos de todo el mundo, considerado como uno de los cargos más importantes dentro de la Iglesia. También, desde hace 2 años, era prefecto del Dicasterio para los Obispos y fue presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Apenas el pasado 6 de febrero, el Papa Francisco lo promovió a la Orden de Obispos, designándolo como titular de la Iglesia Suburbicaria de Albano. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Y apenas se supo quién era el nuevo papa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una felicitación. Fue de los primeros líderes en hacerlo. Dijo que estaba muy contento que su paisano, así le dijo, haya sido elegido jefe del Estado Vaticano. Sin embargo, el Papa León XIV se ha opuesto a las ideas reaccionarias y a los muros con que pretende y que promueve el presidente de Estados Unidos. Se inclina más por una iglesia que construya puentes, diálogos, una iglesia para todas, todos y todes. Luis Camarillo nos cuenta más detalles del nuevo Papa. Al pertenecer a la Orden de San Agustín, el cardenal Robert Francis Prevost Martínez cuenta con varios ideales enfocados en el bien de la comunidad. En tiempos de incertidumbre y polarización mundial, su perfil ideológico puede describirse como moderado, pastoral y sinodal, con una sensibilidad hacia la justicia social, los pobres y los marginados. Su trabajo está fuertemente influenciado por su trabajo en contextos latinoamericanos y su cercanía al magisterio del Papa Francisco, como lo expresó a Rome Reports. Él, como Papa, y a los religiosos que hacemos, ¿no?, una profesión de los consejos evangélicos, tenemos que ser los mensajeros, los portadores de ese mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Dejar quizás estructuras y comodidades y buscar cómo responder con más amor, con más fervor, con más dedicación a la misión de la Iglesia. Con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, Robert Francis Prevost Martínez, de 69 años, podría ser un firme opositor a las ideas del magnate republicano, ya que ha criticado su plan migratorio y la idea trumpista para la Franja de Gaza. Por su experiencia misionera en Perú, el cardenal originario de Chicago tiene un perfil pastoral más progresista en contextos multiculturales, alineado con las reformas de su antecesor, el Papa Francisco. Hace 6 meses, en declaraciones a Radio Vaticano, se pronunció por una iglesia más abierta, que a través del sínodo podría superar
evitar las polarizaciones. La polarización que existe en muchos lugares es un verdadero desafío que no viene necesariamente de la Iglesia, no es causada ciertamente por la Iglesia, pero es la realidad en que vivimos. Yo creo que con el sínodo todos podemos aprender nuevos métodos a invitar a todos a la mesa, una mesa de diálogo. Podemos dar este testimonio de promover la paz y el diálogo en medio a un mundo que muchas veces sí sufre conflictos, polarización, una incapacidad de hablar unos con otros, personas cerradas en sus ideas, sin el deseo, sin la disponibilidad de escuchar al otro. El sínodo es esa gran invitación a una conversión que también puede servir para que nosotros invitemos a otros a dialogar, a escuchar, a buscar juntos lo que es de verdad el bien para el pueblo y por supuesto el mensaje del Evangelio. Prevost ha enfrentado acusaciones mediáticas de presunto encubrimiento en casos de abuso sexual durante su tiempo en Chicago a finales de la década de los 90. En Perú, entre 2018 y 2023, enfrentó la crisis provocada por las denuncias de abusos del grupo Sodalicio, finalmente disuelto. Sin embargo, no hay cargos formales y sus defensores sostienen que estas acusaciones son infundadas o exageradas. Prevost Martínez retoma el nombre de su predecesor, León XIII, quien del 20 de febrero de 1878 al 20 de julio de 1903 guió a la Iglesia Católica hacia la era moderna, impulsando un enfoque más progresista hacia la fe y la reforma social. Quería que la Iglesia Católica romana fuera más activa en la comunicación con el mundo, más accesible y abierta a la exploración de temas seculares y científicos. El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, la primera encíclica social de la Iglesia Católica, con miras hacia un nuevo futuro en el que se anunciaban fuertes cambios económicos, sociales, políticos, espirituales y culturales. Esta invitación a una conversión, a un reconocimiento de la importancia de ser iglesia, escuchando, dialogando, promoviendo una experiencia nueva en lo que es caminar unidos, lo que es sínodos, caminar juntos, buscando juntos la presencia del Señor en nuestra vida y tratando de ver cómo podemos ser una iglesia que verdaderamente refleja lo que Jesucristo ha querido para su pueblo, para el mundo. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Vamos a conversar en este momento con el doctor Josué Rafael Tinoco Amador, es profesor e investigador del Departamento de Sociología en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, estudioso de los procesos de pensamiento religioso. Doctor, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes para ti, para tu auditorio, en este día muy movido para toda la feligresía católica. Para toda la feligresía católica, y yo me atrevería a pensar para una buena parte del mundo, doctor. Su primera impresión de un papa de origen estadounidense y que también decidió él ser latinoamericano, adoptó la nacionalidad peruana, doctor. Bueno, esa parte llama mucho la atención, justamente alguien que no estaba todavía la semana pasada entre los candidatos marcados, identificables, que había como que ya los momios señalados. Ha sido un punto interesante, pero como bien planteas, cuando acotas la parte de la cuestión feligresía, pues evidentemente es un estado, es un país, y como tal, como líder político, pues el Vaticano, los cardenales han elegido a alguien que no solo va a encauzar una perspectiva religiosa, sino también política, y por lo tanto una posición política, una pieza de ajedrez movida en este momento que pueda conjugar y abordar ante escenarios caóticos, políticos, económicos que estamos viviendo, ante situaciones conflictivas, pues la salida, la alternativa que se ha encontrado, alguien que permita enfrentarse, confrontarse y acercarse, así en esa perspectiva, enfrentarse, confrontarse y acercarse con un liderazgo como el de Donald Trump, pero también con una posición como la que se tiene en Asia. Entonces, es un punto muy interesante. Alguien, como bien señalas, de preferencia o de gusto por
perspectiva peruana por la cercanía. Creo que esa parte es la que llama mucho la atención, que se ha ubicado a un papado, que sea cercano a la gente, cercano a la comunidad. Creo que entonces no se quedó tan alejado como suponían algunos de lo que Francisco había trabajado. Hay un acercamiento a la labor de Francisco, lo cual es muy bueno para una perspectiva de una iglesia contemporánea, una iglesia de este siglo. Doctor, se ha mencionado mucho las razones por las cuales los cardenales se inclinaron por el cardenal estadounidense, por ahora el Papa León XIV. Una de estas razones, y que tiene que ver más a lo interno, es esta continuidad de la pastoral que tenía Francisco, de la opción por los más pobres y de acercarse a una iglesia más abierta. Pero el hecho de que sea un estadounidense tiene también algo que yo quisiera conocer su opinión. Se lo pregunto porque había otros cardenales que tenían también esta misma línea, inclusive algunos más, todavía más cercanos a las ideas de Francisco, doctor. Como mencionamos, esta parte política es un elemento que llama la atención. Finalmente, las exigencias y los postulados de Trump, pues son un punto que se tiene que abordar. Alguien entonces de casa, en ese sentido, de Trump, pero no en la misma habitación de Trump. Alguien que puede estar justamente dialogando, confrontando. La iglesia de Chicago como tal, con toda su ascendencia migrante también, ese es otro punto que está ahí señalado. Entonces, se eligió, parecería, uno podría interpretarlo a la luz de lo que está viendo, sin poder haber estado dentro, que una situación de no confrontarse directamente, pero sí trabajar hacia y desde casa. Entonces, creo que en ese sentido, como bien señalas, uno hubiera pensado otra perspectiva, incluso asiático, o sea, apostaba mucho para allá, o algún norteamericano de línea muy, muy dura, muy cercano a Trump, y dijeron, no va a ser lo que usted quiera, no va a ser alguien que tenga una línea dura, porque lo que queremos es una iglesia moderna y contemporánea, pero tampoco vamos a buscarle a alguien con el que se va a estar peleando todo el tiempo. Entonces, ese es un juego muy, muy interesante, es una pieza de ajedrez muy, muy interesante que se ha planteado. Ahora bien, dentro ya de lo que implica el asumir la Iglesia Católica en estas condiciones y con el perfil de el nuevo Papa, doctor, ¿cuáles son los retos que va a enfrentar ya en los próximos, a partir de este momento, León XIV? Sí, hay que acercarse más a la gente, una pastoral más por la opción por los pobres. Pero ¿qué más? ¿Qué retos? ¿Qué es lo que se necesita para que esta iglesia, que empieza, como usted dice, a modernizarse, se quede allí y que no haya el riesgo de un retroceso? Un primer punto que va a plantearse como parte de su orden agustina y como parte también del nombre que ha elegido, tiene que ver con la evangelización. La Iglesia Católica bien es de las mayoritarias en el mundo, pero no es la mayoritaria, ha perdido feligreses, sobre todo en Europa, y por lo tanto necesita posicionar sus huestes, sus espacios de acción, como en este caso Latinoamérica, que es prácticamente la mayor parte donde encuentra su feligresía. Ahí se está acercando, pero buscando, como esa lógica de agustinos, la perspectiva de evangelizar. Es ir a las comunidades, no solamente vivir las comunidades, es ir y evangelizar. Hay un reto ahí que se está planteando, una iglesia que no se quede en el palacio, que no se quede en los muros del Vaticano, sino que vaya a la obra, que vaya a la cantera, que vaya al lodo, ahí donde está trabajando la gente, que vaya a la milpa, que se acerque, que sea una iglesia entonces, en ese sentido, cercana a la gente, pero a la gente que está en comunidades, no a la gente que vive en las comodidades. Ese punto me parece importante con esta perspectiva de su orden religiosa, y desafortunadamente creo que todavía veremos tiempo para que podamos tener una iglesia o un papado que sea cercano a las necesidades de los diferentes sectores, como LGBT o como de las mujeres. Finalmente los agustinos, en este caso como tal, sí están cercanos con las mujeres y tienen su orden de agustinas, pero como tal
todavía falta que se le reconozca un papel más preponderante. Quizá esta perspectiva, su trabajo, vaya dando un guiño hacia allá, pero en este momento así planteado, todavía no está marcado, pero yo esperaría que hiciera alusión a todo ese trabajo, a esa gran orden agustina que se tiene de vincularse con la obediencia, con la pobreza, con el trabajo de recolección, y que le dé espacio más fuerte a las mujeres, que entonces al siguiente papado permita ya que tengamos una mujer con más preponderancia en la Iglesia Católica. Esa iba a ser justamente mi última pregunta, doctor, porque el nuevo Papa, León XIV, en su primer mensaje insistió: una iglesia para todos, donde puertas abiertas. Pero por lo que usted nos cuenta, doctor, como que faltaría tiempo para efectivamente que sea una iglesia donde la diversidad sexual, por ejemplo, sea admitida por completo y que no terminar con todas estas estigmas y descalificaciones, inclusive morales, que existen. Doctor, ¿usted ve ánimo, posibilidades, condiciones sobre todo para que se avance todavía más rápido en ese camino, doctor? Creo que la labor que hizo Francisco, lo que construyó, que fue complicado su papado, que padeció muchos ataques dentro de los mismos cardenales, fue complicado, pero pues fue la punta de lanza que permitió avanzar en ese sentido. Creo que está complicado todavía de momento, pero es una buena perspectiva de ir hacia allá, porque finalmente la Iglesia se mueve muy lentamente, se mueve con atraso a las perspectivas sociales y culturales de la humanidad, pero con estos dos papados que hemos tenido, Francisco y ahora con León, vamos a tener un acercamiento, va a poder avanzar a recuperar algunas décadas de ese lastre que trae la Iglesia Católica. Falta, como bien señalas, la perspectiva, la comunidad LGBT, la adopción de hijos por parejas homosexuales, va a ser un punto todavía muy complicado, porque finalmente el Papa es alguien que regula, pero allá en la curia, allá en la misión, no necesariamente todos comulgan con lo mismo. Pero este trabajo que fue haciendo con la formación en el dicasterio de obispos ya va prefigurando que va avanzando. No es la velocidad que quiere o que necesita la sociedad, pero se mueve esta entidad, esta institución se está moviendo. Ese es un punto que yo veo positivo. Y que ojalá se mantenga así, sin descanso, y que todas las resistencias sean vencidas. Doctor Josué Rafael Tinoco Amador, muchas gracias por estas reflexiones ante la audiencia de Imer Noticias. Hasta luego, un gusto saludarte, Alberto. Que tenga una buena tarde. Él es profesor e investigador del Departamento de Sociología en la UAM Iztapalapa, y como escuchamos, pues sí hay esperanzas de que la Iglesia si continúe, acelere el paso que inició Francisco y que pueda vencer todas las resistencias que existen dentro de la misma Iglesia Católica. No olvide usted que hay un grupo bastante fuerte y de muchos recursos económicos que está abogado, que inclusive en los últimos minutos pues estuvo en la idea de que la Iglesia debe regresar al siglo XII, al siglo XIV, si usted me apura, porque esa es la idea que tienen algunos en la Iglesia Católica. Y pues no, el Papa Francisco tenía otra concepción, su propia formación, así lo hizo jesuita, él era jesuita, y ahora con León XIV, agustino, pues se espera que camine todavía más hacia la calle, más hacia las comunidades, que llegue a la gente que vive en las comunidades y no en las comodidades, como nos dijo el doctor Josué Tinoco Amador. Una frase que bien podemos utilizar para definir la tarea y el reto que tiene el nuevo jefe del Estado Vaticano. Pero por lo pronto, bueno, pues ya esto es un hecho histórico, porque le insisto, pues es el primer papa estadounidense, y ahora sí que el jefe del Estado, desde el presidente Donald Trump, pues no se tardó, creo que 10 minutos, por decirle algo, en el de inmediato felicitar
a León XIV. En su red Truth Social escribió Donald Trump: felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país!, dijo Trump. Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. Pues qué curioso, ¿no? Que es un cardenal estadounidense, oriundo de Chicago. Tenía su pastoral en Perú, pero pues qué curioso que Donald Trump no lo conozca. Pues la verdad que sin conociendo el perfil de este personaje era complicado que fueran a reunirse. Pero bueno, pues ya Donald Trump me expresó su felicitación. Otro personaje que también no tardó nadita en subirse a las felicitaciones, pues es la presidenta de Perú, la impuesta Dina Boluarte. Ella expresó la felicidad que siente de la noticia y calificó como un hito la elección del cardenal Prevost, nacionalizado peruano. Escuchemos a Dina Boluarte. Este hito marca no solo la primera vez que un estadounidense ascienda al trono de San Pedro, sino también la primera ocasión en que un peruano con más de 20 años de servicio en nuestra tierra lidera la Iglesia Católica como sumo pontífice. En nombre del gobierno y del pueblo del Perú, expresamos nuestra inmensa alegría y enviamos nuestro saludo y un abrazo fraterno a su santidad León XIV. Los peruanos estuvimos a la espera del humo blanco con la fe que caracteriza a la inmensa mayoría. Y hoy, 8 de mayo, en el mes de la Virgen María, el cielo nos regala una bendición con el pastor que guiará la Iglesia Católica, su santidad Robert Prevost. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum de México publicó en la red social X: felicitamos a su santidad León XIV, electo por el Colegio Cardenalicio como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica. Ratificó nuestra convergencia humanista en favor de la paz y la prosperidad del mundo. La Conferencia del Episcopado Mexicano celebró también la elección de León XIV. En un comunicado señaló: con fraternal aprecio nos adherimos en obediencia filial al sucesor del apóstol Pedro y agradecemos su generoso sí al aceptar esta misión con fe y esperanza. Invitamos a todo el pueblo de Dios que peregrina en México que eleve oraciones por el Santo Padre y se alegre por el inicio de su pontificado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también ya expresó su alegría, su felicitación por la elección de León XIV. Escribió Antonio Guterres: espero aprovechar el largo legado de cooperación entre la ONU y la Santa Sede, nutrida recientemente por el Papa Francisco, para promover la solidaridad, la reconciliación y construir un mundo justo y sostenible para todos. Y hace unos minutos, al ser cuestionado por medios de comunicación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que él está esperando trabajar y consolidar una nueva relación con León XIV. Escuchemos. Señor presidente, ¿está planeando reunirse con el Papa? Sí, ellos ya han hablado con nosotros y veremos qué sucede. Es un tremendo honor tener un Papa estadounidense. Ahí pues lo que dice Donald Trump, que está que brinca de alegría porque el Papa es estadounidense, pero que no se le olvide que decidió él nacionalizarse latinoamericano, nacionalizarse peruano, para una manera también de recordarle a Donald Trump que su política migratoria de antiderechos y de violencia en contra de las personas migrantes pues no es bien vista ahora en el Vaticano. Pero en México, que es un país que tiene poco más del 80% de su población que se reconoce católica y curiosamente el 90% se reconoce guadalupano, pues también hay reacciones y en todas las iglesias católicas pues van a celebrar misas, tocaron las campanas, hay festejo, y uno de los sitios emblemáticos de la Iglesia Católica en México es la Basílica de Guadalupe. Ahí se encuentra Georgina Hernández, que nos tiene este reporte. Georgina, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Alberto, auditorio de Imer Noticias. Como ya lo señalas, tras darse a conocer que Robert Francis Prevost, de 69 años, fue designado como el nuevo Papa, pues en Imer Noticias nos fuimos a la Basílica de Guadalupe, que está ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en Ciudad de México, en donde se observa un ambiente tranquilo, aunque hay que señalar que el flujo de personas es constante. De hecho, las misas que se realizaron a mediodía y a la 1 de la tarde tuvieron todas las bancas llenas y bueno, al terminar tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas personas feligreses quienes nos externaron qué es lo que esperan del pontificado de León XIV. Vamos a escucharlos. Lo que esperamos es que tenga ¿cómo se llama esto? Que lo haga bien, que ayude mucho a la paz en el mundo. Digo, no es tan fácil, pero podría ayudar con palabras, con hechos y eso, ¿no? Pero bueno, que sea de X o tal país, da lo mismo, mientras que haga las cosas bien en el papado, o que sea más cercano a la gente, pues un tanto como Juan Pablo, ¿no? Yo lo único que espero que pues siempre siga la iglesia como la tenemos y que sea el mejor papa. Yo creo que lo que espera uno de una persona que está dedicada a ver por todo el mundo, sobre todo por los católicos, pues esperamos lo mejor para él, que Dios le dé la fortaleza que necesita para poder seguir guiando a la iglesia por el buen camino. Y bueno, Alberto, auditorio, señalar que a través de redes sociodigitales, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, publicó que México saluda con respeto la designación del cardenal Robert Prevost como el máximo líder espiritual de la Iglesia Católica en el mundo. Afirmó que su mensaje de paz genera esperanza, esto luego de que las primeras palabras del Papa se enfocaron en señalar la importancia de construir puentes con el diálogo y los encuentros. Esa es la información que te tengo. Gracias a nuestra compañera Georgina Hernández, que nos tiene este reporte desde la Basílica de Guadalupe. Le digo, uno de los lugares emblemáticos para la Iglesia Católica en nuestro país. Y hay algunos datos que ya salen acerca del trabajo pastoral de Robert Prevost. León XIV es obispo, bueno, ya no es obispo, ya no va a regresar, al menos no por ahora, a la diócesis en Chiclayo, en Perú. Allí, en su trabajo en la pastoral, que llevó a cabo hasta 2023, porque ya después tuvo un nombramiento que le hizo el Papa Francisco, fue prefecto del dicasterio para los obispos desde 2023, pero en Chiclayo, en Perú, el ahora Papa priorizó las visitas a comunidades rurales, se enfocó en atender, en tratar de paliar en la medida de lo posible la desnutrición infantil que aqueja a esas regiones de Perú, de la zona selvática y también montañosa de aquel país. Ha tenido también una posición muy clara en favor de las personas migrantes, ha tenido también una posición muy clara en no conocer, en no reconocer diferencias entre todos los seres humanos. Tiene un conocimiento muy puntual de lo que es la migración masiva, también un conocimiento muy puntual de la pobreza estructural que padece Perú y otros países de América Latina, y además conoce la curia y le ha tocado lidiar con las élites del Vaticano como prefecto del dicasterio para los obispos. Pues le ha tocado enfrentar algunas circunstancias especiales que le pidió el Papa Francisco que llevara a cabo. Y recuerde que en la curia romana pues se concentran pues prácticamente todos los sectores de la Iglesia Católica en el mundo. Es como un resumen de todo lo que hay en el planeta entero. Así es parte de la tarea que ha desempeñado León XIV, el primer papa de origen estadounidense, que apenas tiene unas cuantas horas de haber sido designado como el jefe de la Iglesia Católica en el mundo. El tema va a seguir allí durante algún rato, porque el reto que tiene la Iglesia frente a este nuevo gobierno de León XIV es importante, pero sobre todo la esperanza
de que ahora sí se aceleren los pasos para que esta iglesia, una de las más importantes en todo el planeta, sea inclusiva, que tenga espacio para todas, todos y todes, como efectivamente ha sido el propósito de algunos ministros de la Iglesia Católica. Será importante también conocer el papel que va a desempeñar en torno a América Latina y la herencia que de alguna u otra manera tuvo en la Iglesia, las diócesis de regiones como Perú, por ejemplo, o Brasil, o el mismo México, Centroamérica, más cercanas a la teología de la liberación, y que hicieron un trabajo importante y fundamental en la defensa de los derechos humanos, sobre todo en las décadas de los 60 y los años 70, que fueron de los más oscuros en la historia social y política y también humana de nuestra región. Ahí pues todo lo que le podemos contar por el momento sobre el nuevo Papa León XIV. Antes de irnos a una pausa, le quiero comentar 2 temas. 1, estamos también en YouTube. Nos puede usted encontrar como @ImerNoticias por si usted se perdió alguna entrevista. Puede escuchar también las retransmisiones de nuestros servicios informativos ahí en ese canal de YouTube que se llama @ImerNoticias. Y el otro tema que le quiero comentar es más bien esta canción que interpreta Eva Ayllón, peruana, una de las más importantes cantantes de Perú, y que canta esta canción que se llama Esta es mi tierra y se llama Perú, contigo Perú. Es a propósito del origen que queremos destacar también de León XIV, el Papa que decidió ser latinoamericana. Escuchemos a Eva Ayllón y vamos a pausa. Cosechando mis mares, sembrando mi tierra, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. No te pierdas nuestras actualizaciones. Síguenos en Facebook, Instagram y X como Imer Noticias para estar siempre informado. Visita nuestro sitio web Imer Noticias y mantente conectado por WhatsApp 5566 31 24 27. Estás escuchando El Acento. En contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Efectivamente, vamos a conversar con Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola, Alberto, querido. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues mira, derritiéndome en la ciudad y con Papa Nuevo, ¿qué tal? No, pues sí, ahora sí que estamos todos empapados. ¿Cómo, antes de iniciar con tu participación, que esperamos con gusto, Daniel, cómo ves este nuevo Papa? ¿Tienes algún comentario? No demasiado, fíjate, porque como te podrás imaginar no es mi tema, pero justo lo que más bien las expectativas que tenemos, que bueno, ya escuchaba que lo platicabas con el especialista colega de la UAM, es que los pocos avances, porque no hubo tantos como a nosotros nos hubiera gustado, pero los pocos avances que hubo en torno a derechos sexuales y reproductivos, en torno a también distintos tipos de identidades sexogenéricas que pudimos encontrar durante el papado anterior, pues ojalá en principio se mantengan y después se aceleren, porque yo creo que esa es una de las grandes pendientes y deudas que tiene todavía la iglesia, pero bueno, pues más o menos ojalá que por ahí la cosa avance. Pues sí, ojalá, es lo que muchos esperamos, como también esperamos que todo este tema de la reforma judicial pues se encauce. ¿Tú cómo ves? Cuéntanos de qué se trata esta conversación de esta tarde.
Sí, yo creo que tenemos que hablar mucho de la reforma judicial y específicamente de la elección que ya tenemos encima el próximo 1 de junio. Entonces hay que empezar a dar algunas pistas, a informar, me parece, a toda la audiencia y a entusiasmarlos. Yo creo que es muy importante que logremos entusiasmarlos para que vayan el 1 de junio a votar. Entonces pensé en contarte, bueno, primero qué es exactamente lo que vamos a elegir. Entonces, en principio tenemos vamos a elegir al Poder Judicial Federal, es decir, hay una elección con características nacionales. Y con respecto a esa elección, en principio vamos a tener seis plantillas, 6 boletas, una para elegir a 5 ministras y a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego la segunda plantilla va a ser para elegir a 3 magistrados y 2 magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Este es un órgano nuevo y es muy importante porque este Tribunal de Disciplina Judicial es el que se va a encargar de todo lo que tiene que ver con responsabilidad administrativa. Perdón, de cuando dicten mal una sentencia, cuando haya tratos inadecuados o una gestión inadecuada en algún tribunal, en algún juzgado, este Tribunal de Disciplina Judicial es el que se encarga de que haya un buen funcionamiento. Entonces, esa es la boleta. La tercera boleta va a ser para elegir a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ellos se encargan específico de mirar pues todo lo que sucede con los contos que marco de las elecciones. La cuarta boleta será para elegir a 2 magistradas y un magistrado de las salas regionales de ese mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La quinta boleta para 4 magistrados y 3 magistradas de circuito. ¿Qué son estos magistrados de circuito? Son los magistrados y magistradas que integran un tribunal colegiado que se encargan de revisar, digamos, las sentencias emitidas por los jueces de distrito en distintas áreas, en materia civil, en materia administrativa, en materia penal, en materia de trabajo. Ellos se encargan de, de revisar esas sentencias de amparo o de algún otro tipo de resoluciones relacionadas. Y finalmente la sexta y última boleta será justo de 5 juezas y 5 jueces de distrito, 10 en total, que son justo los que se encargan también de conocer en primera instancia, conocer de primera mano, conocer inicialmente casos relacionados con materias administrativas, civil, mercantil, laboral o penal. Entonces tenemos en principio 6 boletas para elegir un montón de jueces, magistrados, ministros. Y en 19 entidades federativas, además, también se van a elegir a poderes judiciales locales. Entonces, ahí, además de que vamos a tener la elección nacional, en algunas entidades, 19, vamos a tener también de forma local. Por ejemplo, para la Ciudad de México, que es donde yo vivo, ahí también vamos a tener elecciones. Entonces, ahí vamos a elegir a 3 magistrados y 2 magistradas de este Tribunal de Disciplina Judicial, pero ahora a nivel local, de la Ciudad de México, que también se va a encargar, como el que tenemos a nivel nacional, se va a encargar justamente de mirar todo lo que tiene que ver con responsabilidad administrativa, ¿no? De lo que hacen bien o lo que hacen mal el resto de los integrantes del Poder Judicial. Vamos a tener una segunda boleta con 3 magistradas y 2 magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México, en distintas actividades, justicia para adolescentes, penal, etcétera, etcétera. Esto va a variar dependiendo de digamos, cada uno de los que vamos a votar, son las áreas o las especialidades que vamos a poder justamente votar. Y finalmente elegir a 5 juezas y 4 jueces del Poder Judicial de primera instancia, los que conocen inicialmente de un caso de nivel local para la Ciudad de México, también por áreas de especialización, familiar, civil, adopción, penal, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué debate? Que la gente se anime, que haya, digamos, a elegir a sus jueces locales, a sus jueces federales, magistrados y ministros. El principal objetivo de la reforma es cambiar los perfiles de las personas que se encontraban al frente de estos órganos. Ese es el principal objetivo, que esos jueces y juezas que no tenían el perfil que a lo mejor nos hubiera gustado con esta cercanía a una idea de justicia social, pues que cambie, ¿no? Y el cambio va a ser muy acelerado, como ya vimos la cantidad de jueces, de ministros, de magistrados que vamos a elegir, que son muchísimos, pues obviamente van a cambiar por completo, digamos, la fisonomía, la estructura del Poder Judicial. Entonces, por eso es muy importante que vayamos a mirar o a tratar de elegir a aquellas personas que tienen un mayor tacto, una mayor cercanía con los problemas que nos aquejan de forma cotidiana, con los problemas sociales, con pues la cercanía que nosotros quisiéramos a esta idea de justicia social. Por eso es que se torna relevante. No paso por alto que tenemos un montón de problemas en el marco de la elección, ¿no? Lo primero es que, aunque acabo de decir las 6 plantillas o las 6 que vamos a tener a nivel federal y las 3 boletas que vamos a tener a nivel local,
pues obviamente esto empieza a ser como muy técnico, toda la materia jurídica siempre es muy técnico, y como sucede con todo lo técnico, aburre, ¿no? Aburre, no entusiasma, no genera como interés, digamos, por la gente, pero decirle decirle a nuestra audiencia que en realidad es de verdad muy importante. El otro problema que tenemos de esta lección, además de que no está entusiasmando porque es demasiado técnica, es que yo sé que informarse es muy costoso. Esto le pasa a esta lección como le pasa a cualquier otra, ¿eh? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestros diputados, en nuestros senadores, en nuestros alcaldes, pues lo mejor sería que pudiéramos conocer cuál es su trayectoria, de dónde vienen, qué decisiones tomaron, y tal vez la parte más difícil, cómo esas decisiones nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y eso es muy costoso, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo, supone como demasiada información, es muy difícil que alguien haga ese trabajo. Por eso es que en las elecciones normalmente tenemos un atajo. El atajo se llama partidos políticos. Y esos partidos políticos pues nos dicen, mira, pues a lo mejor no sé cuál es toda la trayectoria de este diputado, de este senador o de este alcalde, pero pues este partido a mí me gusta o la ideología de este otro la prefiero, etcétera, etcétera, y tenemos ese atajo. Ahora no tenemos ese atajo, tenemos el mismo problema de información, pero no tenemos el atajo porque la gente que se presenta, más bien porque se prohibió que los partidos presentaran candidatos para jueces y juezas o magistrados y magistradas, y eso está bien. Porque algo que tenemos que garantizar en la elección es que haya una división de poderes genuina, en donde uno de los principales objetivos del Poder Judicial pues es precisamente controlar, defender los derechos de las personas de inicio y en ese sentido controlar la toma de decisiones de los gobiernos. Y para eso se necesita que quienes integran estos distintos órganos pues sean abiertamente apartidistas, que no formen parte, digamos, de un partido, que no sean militantes, eso se torna muy relevante. Entonces, y voy cerrando para que platiquemos un poquito los problemas técnicos, ¿no? que generan desinterés, los problemas informativos que también generan pues, problemas para poder, pues, tenemos planillas con muchísimos boletas electorales, con muchísimos nombres que es difícil saber quiénes son, más pues los costos también de traslado, porque vamos a tener menos casillas. En la medida que tenemos recursos tendremos la mitad de casillas, a lo mejor en las ciudades no es un problema, calles voy a caminar 8 o 10 para llegar a mi casilla, pero en algunas comunidades rurales eso puede ser más duro, porque entonces lo que puede suceder es que yo no tenga una casilla en mi comunidad, y entonces mi traslado me pueda tomar no 10 calles, sino 4 horas, ¿no? Y eso lo hace también más costoso. Entonces todo esto puede tener como consecuencia que haya poca participación, que haya mucho abstencionismo. Y eso es lo peor que nos puede pasar en cualquier elección, en esta en particular. Porque en la medida que haya mucho abstencionismo, lo que puede suceder es que las estructuras corporativas que sí existen y que sí van a funcionar el día de la elección, ya sean partidistas o ya sean de alguna otra tipo de corporación, se apropien del Poder Judicial. Y lo peor que nos puede suceder es que estas estructuras corporativas se apropien del Poder Judicial. La única forma de evitarlo es que haya una participación masiva de la ciudadanía, y entonces un poco por eso pensé que era relevante que platicáramos de eso y que tratemos de alguna manera, Alberto, tenemos que tratar de entusiasmar a la gente y explicar por qué es muy importante la elección de nuestros jueces y juezas. Por ahí va la charla, ¿qué te parece? Muy interesante, además coincido contigo, es necesario que todos tengamos presente de que no es algo ajeno a nosotros, como de alguna u otra manera ha sido el Poder Judicial históricamente hablando. Ahora está la oportunidad de estar cerca de quienes tienen una tarea fundamental para decidir inclusive a veces la vida de las personas que enfrentan algún proceso judicial. En una frase, si te tocara a ti, no sé, invitar por ejemplo a los jóvenes, Daniel, que van a votar inclusive por primera vez, ¿cómo los invitarías? ¿Qué les dirías? Algo así, más allá de todo lo que nos has explicado de la importancia de lo que se elige. ¿Cómo los invitarías? Claro, mira, los invitaría de la siguiente forma. Algo de lo que sufren muchos de nuestros jóvenes es de algo que llamamos la aportación de rostro criminal, le llamamos aportación de rostro criminal. Es decir, jóvenes que son detenidos únicamente porque a juicio del policía que los detiene, parecen criminales. Y muchas veces, lamentablemente, estos jóvenes pues terminan efectivamente en el terrible laberinto de la justicia, que puede ser lo peor que te puede pasar.
La mejor forma de evitar ese tipo de cosas, que te detengan de forma arbitraria por portación de rostro criminal y que además termines en el laberinto de la justicia penal, la mejor forma de evitarlo es precisamente pues teniendo un juez penal que sea cercano, que conozca, que entienda que detener jóvenes por su apariencia nunca podrá ser la vía para privarnos de nuestra libertad. Y la forma de hacerlo es viendo cómo están las trayectorias de quienes están presentando, y en ese sentido pues obviamente votar por aquellos que consideramos que tienen una trayectoria social pues más relevante o más marcada. Esa me parece que es una muy buena forma y también muy cercana de invitar a los jóvenes a votar, sobre todo porque en algunos lugares, y Ciudad de México lo padeció en algún momento, pues ser joven parecía ser un delito. Hubo hasta casi como una política pública, recuerdo en el tiempo de Miguel Ángel Mancera, en donde ser joven, andar en la calle y vestirla como la forma que te da la gana, pues siempre tenías un riesgo, siempre te estaban interrogando los policías, y eso es una buena salida, es justamente saber quiénes son los jueces y elegir a los mejores, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por esta colaboración. Al contrario, Alberto, muchísimas gracias, y simplemente recordar que aunque, como bien decías, parece muy lejano, en realidad tarde o temprano la justicia nos toca por la detención arbitraria, nos toca por un divorcio, nos toca por un problema de vivienda, nos toca por la pensión de nuestros hijos o hijas, nos toca por algo, tarde o temprano nos toca. Qué mejor que quien sea nuestro juez, que sea nuestra jueza, entienda nuestros problemas de la mejor manera. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde, Daniel. Buena tarde, chao. Hasta luego. Es nuestro compañero Daniel Vázquez, colaborador de Imer Noticias. Y sí es cierto, esta frase son de las que me gusta a mí quedarme. La aportación de rostro criminal. Es verdad. En México, y como le digo, en algún tiempo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera era muy marcado, los policías iban sobre los chavos. No podían verlos que estuvieran platicando, que iban al cine o algo, cuando ya iban a esculcarles a ver qué traían, porque parecía ser la política pública que estableció este personaje que ha sido una de las mayores desilusiones en la historia democrática de Ciudad de México desde 1997, que se elige a el jefe de gobierno. No habíamos tenido un jefe de gobierno que tuviera una elección con una popularidad como la que tuvo Miguel Ángel Mancera, más de 60% de respaldo, y con una actuación de lo más deplorable que podemos llegar a tener. Recuerda usted que ahí se encareció la vivienda, el cártel inmobiliario nació no por Miguel Ángel Mancera, sino también por aquellas épocas, la persecución en contra de los jóvenes, en fin, también irregularidades que ya están siendo investigadas. Hay algunos de sus colaboradores en la cárcel. Él no está sujeto a proceso porque tiene fuero, pero créame que pues los reclamos que hubo en varios momentos de varios grupos, no solamente políticos, sino también ciudadanos, de decir, bueno, ¿y qué pasó con la actuación de Mancera? Pues ahí sigue pendiente. Pero nosotros seguimos también en temas de esta misma naturaleza. En la Mañanera del Pueblo este miércoles se presentaron datos sobre la seguridad, la estrategia de seguridad del gobierno de la República. Y un elemento importante que se presentó esta mañana es que el homicidio doloso sigue a la baja en México. Se presentó una reducción de 24.9% en los últimos 7 meses. En abril de 2025 se registraron 21 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. Son datos que presentó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. Otro dato importante, entre abril de 2020 y abril de 2025 hubo una reducción de 33.3% en el promedio diario de homicidios dolosos. En abril de 2025 es el mes de abril con el promedio diario de homicidios dolosos más bajos desde 2016. Marcela Figueroa informó que de enero a abril de este año, 7 estados concentraron el 52.1% de los homicidios dolosos que ocurren en el país. Estos estados son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guerrero. Destacó que en Guanajuato, debido a las detenciones de líderes del crimen organizado, se observó una caída importante de casi el 50%, una reducción de 48.9% en el promedio diario de homicidios dolosos que se cometen en esa entidad. Escuchemos.
Del inicio de la administración en septiembre de 2024 a febrero de 2025, Guanajuato mantuvo una tendencia a la alza de casi 35%, que incluso llegó a promediar 12.7 homicidios diarios precisamente en febrero. Sin embargo, durante marzo empezó a registrarse una tendencia descendente debido a operativos y detenciones de generadores de violencia que realizaron las fuerzas federales de seguridad. Gracias a estas acciones, destaca que durante abril, Guanajuato registró un promedio de 6.5 homicidios diarios, es decir, una reducción de 48.9% en los últimos 2 meses. Esto es 6 homicidios menos diarios en un periodo, como decía, de 2 meses. Y es que Guanajuato es notable las cifras porque todavía hasta hace unos meses era el estado, de hecho todavía se mantiene, pero ya no tanto, como el estado más violento de la República Mexicana. Guanajuato ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional desde 1991 y durante mucho tiempo pues se mantuvo ajeno a la estrategia de seguridad que aplicó, por ejemplo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de entonces no quería, Diego Sinue Rodríguez no quería colaborar en ese sentido y mantuvo a un fiscal acusado de ser cercano a la delincuencia organizada, de ser el fiscal Carlos Samarripa Aguirre, como un personaje promotor justo de la violencia y de la delincuencia en esa entidad. Curiosamente, Samarripa se fue, ya no está como fiscal. Detuvieron a algunos de los capos más importantes de aquella entidad y los homicidios fueron a la baja. Es decir, ¿coincidencia? Tal vez. Pero bueno, más datos. En Baja California, entre septiembre de 2024 y abril de este año, el promedio diario de homicidio doloso bajó también 45.8%. En el Estado de México bajó 30.7% y en Chihuahua 26.5%. Entre octubre de 2024 y abril de 2025, como le digo, los delitos de alto impacto también tuvieron una reducción importante. Es destacable esta información que se presentó en la mañana porque por primera vez se observó, desde abril de 2024, una reducción en el delito de extorsión. Bajó 10.4%. El feminicidio bajó 26.6%. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 9.2 puntos. El secuestro también bajó 38.7% en estos primeros meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y los robos con violencia bajaron 16.6%. Y esta mañanera del pueblo en Palacio Nacional también hubo información importante y déjame decirle de qué se trata. Pues resulta que hay algunos jueces que se han dedicado a liberar delincuentes. En las últimas semanas existe, desde octubre de 2024 más bien, hasta abril, 30 de abril pasado, se han registrado 193 determinaciones judiciales que favorecieron a delincuentes, algunos de ellos extremadamente peligrosos. Los jueces los mandaron a prisiones que estaban de alta seguridad, los mandaron a prisiones de baja seguridad o de seguridad media, los liberaron, así, de a las llanas, los sacaron de la cárcel, les concedieron amparos, una serie de beneficios que han ido en sentido contrario a la tarea que debe tener el Poder Judicial de impartir justicia, y algunos de estos jueces tienen ya un historial muy complicado en ese sentido. Abia Vargas, tú estuviste en Palacio Nacional y tienes todos los detalles de esta lista de los jueces que protegen delincuentes. Cuéntanos, buenas tardes. Así es, Alberto, muy buenas tardes a ti y todo el auditorio de Imer Noticias. Pues como lo adelantas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que 193 resoluciones judiciales favorecieron a presuntos delincuentes con liberaciones, traslados con la mínima seguridad e egresos entre 2024 y 2025. Y precisó que en 27 casos se realizó el traslado de presuntos delincuentes sin cumplir con los protocolos de seguridad. Escuchemos al secretario de Seguridad. Entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles.
Y bueno, ante esto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, descartó que haya alguna investigación en contra de estos jueces por realizar estas malas prácticas o caer en corrupción. Y explicó que es debido a que la competencia de la Fiscalía termina cuando el caso es atraído por un juez. Escuchemos al fiscal general de la República. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. No es ya la Fiscalía autoridad. Y bueno, ¿por qué estos jueces no pueden ser investigados o sancionados? Pues el fiscal general de la República precisó que es debido a que el actual sistema judicial dicta que solo los jueces pueden determinar estas malas prácticas o actos de corrupción. Hecho pues que termina con la reciente reforma judicial. Escuchemos al fiscal. Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Y bueno, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que con la nueva reforma al Poder Judicial, que recordemos, Alberto, y al auditorio, da paso a la elección de jueces, ministros y magistrados, permitirá denunciar e iniciar investigaciones en contra de estos jueces corruptos. Y acentuó que la elección de juzgadores disminuirá los actos de corrupción en el Poder Judicial. Así lo dijo la presidenta de la República. Puede hacerse la denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes, un juez te puede decir, pues eso consideró mi compañero el otro juez. Ahora, en septiembre, va a ser algo muy distinto, porque el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso ellos pueden poner denuncia penal, o alguien, la presidenta, la secretaria de Gobernación, un gobernador, un ciudadano, puede decir, este juez está cometiendo irregularidades, está liberando delincuentes, o juzgó a esta persona y aquí están los elementos suficientes para decir que es falso. Y bueno, Alberto, recordar al auditorio que el próximo 1 de junio se va a llevar a cabo la elección del Poder Judicial y pues debido a estos casos es por eso tan importante que participe la ciudadanía en estas elecciones del próximo 1 de junio. Esa es la información, Alberto. Muchas gracias, Abye Vargas. Que tengan buen día a todos. Buen día también para ti. Uno de los jueces que mencionó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, que ha liberado a varios delincuentes. De hecho, existe una queja en contra suya ante el Consejo de la Judicatura y alguna acción que ha iniciado la Fiscalía General de la República justo por liberar o por favorecer a delincuentes peligrosos. El caso más reciente, dijo el secretario de Seguridad, es el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del cártel de Sinaloa, que fue enviado al Centro Estatal de Aguaruto, donde justamente el lunes pasado hubo un cateo y se aseguraron drogas, armas y dinero en efectivo. Es decir, este juez Gregorio Salazar Hernández envió a Gerardo Ponce Alanís, un delincuente considerado altamente peligroso, a un lugar donde podía tener acceso a armas y drogas. Pero no es el único caso. Este personaje, el juez Gregorio Salazar Hernández, ordenó en enero de 2023 la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue el líder del Cártel del Golfo. En marzo de 2024 no quiso vincular a proceso a Juan Enrique N., alias La Pingua, un operador del Cártel del Golfo y líder de este grupo altamente peligroso, conocido como los Escorpiones, que son autores de masacres, asesinatos, extorsión, robos y agresión, secuestros de migrantes en Tamaulipas. A este personaje lo protegió el juez Gregorio Salazar Hernández, como también protegió a José Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como el Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, a quien liberó en noviembre de 2024. Este es solamente un caso de estos jueces que han liberado en unos cuantos meses a 100 delincuentes peligrosos. Por eso es lo que dijo el secretario de Seguridad y también la presidenta Claudia Sheinbaum, la necesidad de que se renueve por completo
el Poder Judicial y ya está muy cerca la fecha para votar. Es el 1 de junio para elegir nuevos jueces muy diferentes a este personaje Gregorio Salazar Hernández, que suele liberar delincuentes peligrosos. Por eso la importancia de la elección judicial. Y también en esta mañanera del pueblo hubo información de un caso que llamó mucho la atención en su momento, el caso Teuchitlán, donde se encontró en el rancho Izaguirre de ese municipio un campo de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que se le dictó formal prisión al alcalde de ese municipio de Teuchitlán, a José Asunción Murguía, por el caso del rancho Izaguirre. Y respecto a los señalamientos de colectivos de buscadores de Jalisco de que han señalado que Gertz quiere esconder la verdad, desaparecer la verdad, dijo que toda la información se tiene que probar, fue lo que respondió el fiscal general, y dijo que hay una buena relación y coordinación con los colectivos de buscadores de Jalisco. Escuchemos. Todos los medios, la muy buena relación que tenemos, gracias al apoyo de la Secretaría de Gobernación, estamos trabajando juntos. Ellos han entrado ya con toda libertad, con todo orden, han participado en todas las funciones de búsqueda. Tenemos una relación excelente, no ha habido ningún... Pero en el caso específico de lo de Jalisco... Estoy hablando de ese caso específico. Okay. Sí, porque fueron muy duros con su informe. Ellos acusaron que usted quería desaparecer la verdad. Aquí cada quien puede decir lo que quiera, pero lo tiene que probar. Y que no se vea usted presentado al rancho. No se había presentado. Usted físicamente no había ido al rancho Izaguirre. Lo volví a repetir y lo voy a volver a repetir cuantas veces sea necesario. Aquí, delante de ustedes, yo les dije que ese lugar estaba bajo la competencia de las autoridades locales, que si alguien tenía interés en ir, nosotros les íbamos a pedir permiso a ellos y que si lo daban, les íbamos a dar todo el apoyo. Nunca dije lo que sí dijeron las autoridades de Jalisco, que yo iba a ir. No puedo ir a un lugar que está en la competencia de una autoridad diferente. Eso lo entienden hasta ellos. Sobre la detención del alcalde de Teuchitlán, ¿qué nos puede decir? ¿Del alcalde? Ajá. Está ahorita en procedimiento la audiencia correspondiente. En la primera parte de la audiencia ya le decretaron la formal prisión. Él pidió una prórroga. Mañana vamos a continuar con la audiencia y vamos a demostrar con todas las pruebas que tenemos cuáles son nuestros criterios de responsabilidad penal en ese caso. Hasta aquí pues esta parte del informe de seguridad que se presentó en la mañanera del pueblo este jueves. Seguiremos en el tema. Preparan nueva ley de telecomunicaciones. Y nos vamos hasta el Senado de la República porque ya comenzó el primero de los 8 conversatorios que se van a llevar a cabo para analizar la iniciativa de reforma de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Karina Cuevas, tú estás ahí muy pendiente en el Senado de la República. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto esta tarde. Así es, efectivamente esta mañana comenzó el primer conversatorio que se realizará en el Senado de la República para analizar la iniciativa para crear una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. El senador Javier Corral fue elegido como moderador de estos conversatorios que se van a realizar a lo largo de los días. Y bueno, él ahora senador morenista informó que participarán en total 25 ponentes de una lista de más de 70 personas que se registraron en el micrositio que se creó para tal fin. Aseguró que el diálogo será amplio, plural e incluyente, y para ello participarán las voces más representativas del sector, por ejemplo, las organizaciones sociales, las instituciones académicas, las asociaciones que representan a las audiencias y los consumidores, así como los directivos de las cámaras empresariales del sector. Escuchemos al senador Javier Corral. Que estos son resultado de una empatía, inquietudes genuinas, y que las ideas y argumentos, no las fobias ni las magnificaciones, serán lo que verdaderamente enriquecerá la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que el Senado de la República discutirá después de estos encuentros para construir una reserva que modifique el dictamen aprobado en las comisiones. Y bueno, Alberto, estos foros se realizarán a partir de hoy y hasta el próximo 22 de mayo. Abordarán temas claves como políticas públicas, la regulación, colaboración con la justicia, servicios digitales, radiodifusión y los derechos de usuarios y audiencias.
una vez que se escucha a todos los sectores involucrados, el artículo tan sonado 109 de la iniciativa, que se relaciona al bloqueo de plataformas digitales, podrá ser sujeto de modificaciones o, en su caso, ser eliminado. Por lo pronto, recordemos que esta mañana la propia presidenta Claudia Sheinbaum precisó que será el Senado quien fortalezca la iniciativa una vez que se concluyan los foros, y dejó en claro que ella, por lo pronto, ha sugerido eliminar el artículo 109 para evitar una mala interpretación. Alberto. Ahí está el reporte muy puntual, y sí, estos foros ya empezaron y van a seguir en los próximos días. Muchas gracias, Karina Cuevas. ¿De qué, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, como lo menciona nuestra compañera Karina Cuevas, por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que la reforma a la ley de telecomunicaciones no contiene ningún elemento de censura. Escuchemos. Toda la vida hemos luchado contra la censura. ¿Cómo creen que voy a llegar a presidenta a promover la censura? Pues no, al revés, fortalece la libertad de expresión, el derecho de las audiencias, que es algo que quedó realmente en segundo término, ni siquiera se reconoció como tal en una modificación que se hizo en el 17, derivado de una resolución de la Corte. Hoy se recupera el derecho de las audiencias, se permite a las radios comunitarias su supervivencia y su desarrollo, y se fortalece la competencia, que también es importante. Entonces, la próxima semana voy a pedirle a Pepe Merino, ayer tuve una reunión con él, que venga a exponer en qué consiste la propuesta que hicimos. Y a toda la oposición que dice que están en contra de la censura, pues qué bueno, porque no está planteando censura de ninguna manera esta ley. Entonces, al revés, ¿qué regula esta ley? Todo en términos del internet, de la telefonía celular, de la telefonía fija, de las bandas de satélites. Es una ley que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Entonces, va a explicar Pepe en qué consiste, y se está dando la oportunidad para que participen quienes son parte de aquellos que tienen una concesión de radio y televisión, pero también a la ciudadanía. El INE juzga a los jueces. Y efectivamente, el Instituto Nacional Electoral tuvo una sesión extraordinaria de su Consejo General para analizar una propuesta para cancelar 26 candidaturas de personas juzgadoras que han sido señaladas en medios públicos, en medios corporativos y también en redes sociodigitales, perdone usted, de no cumplir con todos los requisitos, pues, ¿no? Entre ellos el de la idoneidad y de una buena fama, así le pusieron. El INE dijo que no tiene facultades para cancelar estas candidaturas. Claudia Telles, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Imer Noticias. El Consejo General del INE respondió hoy a Gerardo Fernández Noroña y a Sergio Gutiérrez, presidentes de las cámaras de senadores y diputados respectivamente, y el INE respondió, Alberto, que no tiene facultades para cancelar 26 candidaturas a personas juzgadoras en plena campaña, como lo pidieron los legisladores el pasado fin de semana. En sesión de pleno, las y los consejeros señalaron que otro momento para revisar los requisitos es previo a la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez, esto es hacia el 15 de junio. Sin embargo, recordaron que por ley correspondió a los comités de evaluación, los 3 que se integraron, revisar los requisitos de idoneidad y elegibilidad de los aspirantes a personas juzgadoras. Al iniciar el debate, el consejero Jorge Montaño señaló que pretender una revisión de los requisitos implicaría una invasión de competencias que está claramente definida en la reforma judicial. Vamos a escuchar. Por tanto, pretender llevar a cabo una revisión de los requisitos de elegibilidad e idoneidad de las personas ahora candidatas, me parece que en el fondo implicaría una invasión de competencias que llevaron a cabo los comités de evaluación, de los cuales 2 de ellos, en términos de la convocatoria, designaron a sus candidaturas, y en el caso de un comité, las candidaturas fueron designados por el mecanismo de insaculación implementado por el propio Senado en cumplimiento de una ejecutoria del Tribunal Electoral. Además, y después la consejera Dania Rabel destacó que diputados y senadores también con base en la ley no tienen facultades para pronunciarse sobre los requisitos de idoneidad y elegibilidad. Vamos a escuchar.
El instituto toma hoy una decisión que otorga certeza sin anticipar juicios definitivos y que permita avanzar en el proceso con orden y legalidad. Con toda responsabilidad y como lo he venido señalando con antelación, creo firmemente que realizar juicios de valor a favor o en contra de alguna candidatura en este momento de las campañas a 24 días de la elección podría incidir de manera perjudicial en las preferencias. Ese no es el papel del instituto. Escuchamos a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, quien afirmó que resuelven con objetividad e imparcialidad para que sus decisiones no tengan sesgos o inclinaciones ni beneficien o perjudiquen candidaturas o en su caso y en su momento a partidos políticos. Sin embargo, las y los consejeros señalaron que los legisladores tienen todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar esta respuesta. El reporte. Ahí está el reporte muy puntual. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y sí, esta revisión que hizo el INE a la petición para que se cancelen algunas candidaturas, pues no progresó. Y es que la controversia pues está allí. Hay señalamientos sobre presuntos vínculos con grupos delincuenciales de algunos candidatos, otros que tienen antecedentes que no son los mejores, y algunos inclusive han sido señalados de tener deudas con sus hijos, pues, que son deudores de no entregar la pensión. En fin, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que a todos estos casos pues se tienen que revisar y señala que las instituciones de seguridad y justicia son las que pueden determinar si algún candidato de elección judicial tiene o no vínculos con la delincuencia. Escuchemos. Hay denuncias en redes sociales de algunos candidatos, que repito, es un porcentaje mínimo, que pudieran estar vinculados con la delincuencia. Tiene que probarse primero, es decir, si realmente hay elementos. ¿Quién puede decirlo? Pues las instituciones de seguridad y justicia. La fiscalía, si es que hay una investigación en algún caso. Y yo dije, en esos casos, pues que sea el INE o el propio tribunal quienes tomen la decisión. El tribunal finalmente es la última instancia. Pero lo que es muy importante es que el 99.9%, y repito, son denuncias en redes sociales, que ya sabemos, las redes sociales a veces dan información muy importante, pero a veces tienen información que no es correcta. Entonces, que evalúe el tribunal y que decida el tribunal de acuerdo con la información que pueda recibir por parte de la fiscalía, por ejemplo, si decide que alguien no debe participar. Pero la elección va a ser muy buena y la gente va a decidir muy bien. Pues sí, ahí es el dato que señala la presidenta Sheinbaum y es importante puntualizarlo. Estamos hablando de 26 candidatos de un total de 1.862. Son más de 1.800 los candidatos en disputa que tendrán que ser elegidos, o que de entre ellos se tendrá que conformar el próximo Poder Judicial. Y de estos más de 1.800, solamente 26. Es decir, que es un número ínfimo en comparación con el total. Para que, si usted vea por ahí en algún medio comercial o en las redes sociodigitales de que la elección está contaminada y de que todos los candidatos son malos, no es cierto. Es absolutamente una mentira. Es un porcentaje mínimo, menos del 1%. Son 26 y el global son 1.800 en esta primera etapa. Pues ahí échele cuentas. Cuidado, hay cónclave de banqueros en México. Y pues sí hay que tener cuidado porque se reunieron los banqueros en México en la 88ª Convención Bancaria. ¿En dónde es, Jessica Martínez? ¿Qué pasa por ahí? Cuéntanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Pues pese al panorama de desaceleración económica y el cambio de las políticas comerciales en el mundo con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la certidumbre que ha brindado el gobierno federal en los últimos años ha permitido que la banca se mantenga fuerte en el país, sostuvo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza Bolívar. En ese sentido, agregó que si a la banca le va bien es porque a México le está yendo bien y con oportunidades hacia adelante. El banquero añadió que justo esta fortaleza permitirá al país enfrentar los desafíos derivados del entorno global. Vamos a escuchar lo que dijo. Cuando hay certidumbre, cuando hay confianza, cuando no hay cambio de reglas, como han sido en los últimos 6 años
La banca responde y responde de una manera muy clara, precisamente fortaleciendo todos sus índices, pero también invirtiendo de manera muy importante. En conferencia de prensa durante la convención bancaria número 88, el líder de los banqueros apuntó que antes de que llegue la calma ante los cambios en el mundo, se observaría un crecimiento económico más modesto, pero no una recesión. Escuchemos. Todos estos cambios, yo le digo un maremoto que ha hecho el presidente Trump para ajustar todas sus políticas comerciales a través de los aranceles y demás, las guerras económicas que hay entre Estados Unidos y algunos otros países, como en el caso de China, pues todo esto afecta definitivamente el crecimiento de todas las economías del mundo y México no se queda atrás. Creemos que van a haber todavía varios meses en lo que se termina estabilizando todas estas políticas y vemos ya una estabilidad hacia el segundo semestre. Por último, mencionar que este jueves por la tarde, durante el evento inaugural de la Convención Bancaria, se llevará a cabo la firma de un acuerdo entre el Gobierno Federal y la Banca de México para impulsar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas como parte del Plan México. Esta alianza busca que para 2030 el 30% de las pymes tengan acceso al financiamiento. Alberto, algunas de las cosas que han sucedido en esta convención bancaria. Ahí está el reporte puntual. Gracias, Jessica Martínez. Saludos. Saludos, que tengas una buena tarde. Sí, en esta la 88ª convención bancaria que se lleva a cabo en Nuevo Vallarta, en Nayarit, uno de los destinos más bonitos del Pacífico mexicano. La verdad que las convenciones son ese tipo de lugares. A mí me tocó cubrir varias y sí, se dan algunos encuentros, digamos que para la raza, o sea, para nosotros los periodistas de a pie, pues no nos tocaba nomás estar viendo como el chinito, nomás mirando de lejos, pero sí se dan unas reuniones, unos encuentros, cócteles, en fin, todo lo que permite ser banquero en un país como México, donde la banca ya no es mexicana, a pesar de que se llame así, o sea, así se llamó, Asociación de Banqueros de México se llama, pero pues solamente una institución está en manos de mexicanos. Pero por lo pronto, bueno, ya este reporte que nos tiene nuestra compañera Jessica Martínez, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dijo que a pesar de que que sucedió hace varios años, el caso Fobaproa, dice el líder de los banqueros que es necesario, que también se vale revisarlo, que dice que cuando ocurrió este acontecimiento no había una regulación ni supervisión como la que existe en la actualidad, y pues la verdad es que es cierto. Ayer aquí en el Acento le comentaba una de las conclusiones de la auditoría que hizo, del informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación en aquella época sobre el proceso de el Fobaproa, que señaló que, entre otras razones, lo que sucedió con este caso, el rescate bancario, se debió a la falta de regulaciones y a un clima laxo que había de la autoridad del gobierno de Carlos Salinas y también de Ernesto Zedillo. Seguiremos en el tema. La jiribilla. Bueno, el jiribillazo de hoy, ¿para quién creo que es? Pues ya son nuestros marchantes, el gobierno de Donald Trump. Ahora resulta que la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, mandó una carta a la Universidad de Harvard llena de faltas de ortografía, faltas gramaticales. En redes sociodigitales se publicó esta carta con correcciones al estilo profesor. Le señalaron con marcador rojo cuáles son los errores que cometió la secretaria de Educación de Estados Unidos. En esta carta, la secretaria Linda McMahon dijo que la universidad había incumplido con sus obligaciones legales, sus deberes éticos y fiduciarios, sus responsabilidades de transparencia y cualquier atisbo de rigor académico. Ajá, el comal le dijo a la olla, ¿no? Y después de que la secretaria de Educación de Estados Unidos publicó este documento, algunos de los usuarios en la red X empezaron a ponerle, pues a burlarse de ella. Pusieron nuestra secretaria de, entre comillas, Educación, y le señalaron que había puesto palabras en mayúsculas que deberían ir en minúsculas, frases incompletas, uso de tiempos verbales incoherentes o la confusión de términos como sistémico que había tenido que haber utilizado sistemático.
Pero bueno, no se le pueden pedir peras al olmo. Recuerde usted que la secretaria de Educación de Estados Unidos, designada por Donald Trump, pues es una calca de este personaje, porque Linda McMahon, pues no tiene, de educación no tiene mucha idea, porque ella en su actividad es luchadora. Ella es empresaria, se dedicaba al ring, a los carambazos, es luchadora, tenía un show en televisión donde le pegaban, donde pegaba, en fin, ella se dedica al espectáculo que como se ve, pues a lo mejor esa es su vocación, pero bueno, ella es ahorita la secretaria de Educación de Estados Unidos. La mentira nuestra de cada día. Bueno, son un montón de mentiras, pero elegimos esta. Es falso que el Banco del Bienestar otorgue créditos y préstamos o solicite información a los usuarios. A través de sus redes oficiales, el Banco del Bienestar pidió a la población a que se informe únicamente por los canales oficiales. Esto después de que algunos usuarios difundieron una dirección web apócrifa donde se ofrecía información sobre tarjetas de bienestar con créditos de hasta 15,000 pesos que podrían ser pagados en 180 días. Esto es absolutamente falso. Aguas. El acento. Y empezamos a correr porque se nos acaba el tiempo. Le cuento que sobre el derrame de petróleo cerca de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex ya lo atiende. Escuchemos. Es un ducto de una, a ver si hoy pueden emitir el comunicado, es un ducto de una plataforma hacia Dos Bocas, es un ducto que tiene muchos años, es de los años 70 y se está ya reparando, tuvo algunas fugas, en el momento que se detectó la fuga se puso un escudo, una abrazadera para disminuirla, hubo otra fuga, se puso otra abrazadera y están en el proceso de limpieza. Calculan que fueron alrededor de 300 barriles y están en el proceso de limpieza, se ha visto a los pescadores del lugar y se está atendiendo. ¿Habrá apoyo para los pescadores? Sí, es necesario, sí. Hay mecanismos que tiene Pemex desde hace mucho tiempo y se está haciendo toda la limpieza del hidrocarburo que tuvo esta fuga en este ducto. Y este jueves hubo un homenaje a el sargento Maximiliano Gutiérrez, el último sobreviviente del Escuadrón 201 que murió esta semana. Lo encabezó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Víctor Raúl Ramírez, tú estás allí, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Victorio? Buenas tardes. Así es, en este marco de este homenaje al sargento Maximiliano Gutiérrez, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, destacó que no ha sido en vano el sacrificio de los destacados militares que han perdido la vida cumpliendo su deber con la patria. Vamos a escuchar. Los tiempos actuales no son la excepción. También hemos perdido a valientes y destacados militares que cumplieron con el deber supremo para con la patria. Como compañeros de armas, su pérdida nos duele profundamente, pero sabemos que su sacrificio no ha sido en vano. Por el contrario, se han convertido en ejemplo a seguir para todas y todos los mexicanos y en especial para las actuales generaciones de militares. Ellos son los nuevos héroes de México. El secretario de la Defensa agregó que esa es la mejor herencia de lealtad que nos dejaron los héroes como el sargento Maximiliano Gutiérrez. Vamos a escuchar nuevamente. Con esa firme convicción, la población mexicana puede estar segura de que tiene en sus fuerzas armadas a mujeres y hombres que hacen del servicio de las armas su vida y de la patria su razón de ser. Mujeres y hombres que con absoluta lealtad cumplen diferentes tareas para construir un mejor país con mayores oportunidades para todos. Esa es la mejor herencia que nos dejaron los héroes del ayer, como el sargento Gutiérrez y Marín, recordándonos que no hay misión más grande que amar y proteger a México. Cabe señalar que durante el homenaje estuvieron presentes familiares del sargento Maximiliano Gutiérrez, a quienes el general Ricardo Trevilla les extendió sus condolencias y a quienes les entregó como reconocimiento la bandera de México. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas muy buena tarde. Recuerde que el Escuadrón 201 fue
parte de la fuerza expedicionaria enviada por el gobierno de México a combatir en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Déjeme comentarle que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México activó la alerta amarilla por altas temperaturas en la capital del país. Esta medida va a estar vigente hasta las 4 de la tarde de este jueves ante el pronóstico de temperaturas de hasta 32 grados centígrados en todas las alcaldías, excepto Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, donde no hace tanto calor, pero en el resto de la capital sí tenga usted cuidado. Y le comento rápidamente que el presidente Trump esta mañana dijo que llegó a un acuerdo comercial con Reino Unido. Este acuerdo, dijo, es definitivo y va a traer una gran alianza comercial. Escuchemos. Llegamos a un acuerdo comercial excepcional con el Reino Unido, un gran país. Hoy es el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Ganamos la guerra juntos hace 80 años exactamente, así que no había una mejor mañana para llegar a este acuerdo. Tenemos un día perfecto acá. El acuerdo en particular con uno de nuestros aliados más cercanos y más importantes. Le agradezco al primer ministro Starmer y a su talentoso equipo. Ahí pues lo que señala Donald Trump, y es cierto, se cumplen 80 años de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y parece que hay algunos que no han entendido las lecciones de aquel entonces, entre ellos el mismo Donald Trump y sus compinches supremacistas. Ya nos vamos. Le quiero agradecer que nos haya acompañado en esta emisión de El Acento, tu punto de referencia. Le mando un gran abrazo y un saludo de parte de Rafael Rosales en la operación. No nos presentamos al inicio. Y de José Luis Plasencia en la producción. En los micrófonos, Alberto Nájar. Lo dejo con Arturo Sambo. Es Arturo Sambo Cabero y Óscar Avilés. Esta canción a propósito del nuevo Papa de León XIV, el Papa que decidió ser latinoamericano. La canción se llama Contigo Perú. Hasta mañana. Contigo Perú, sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores. Contigo Perú, somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos. Contigo Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. Vamos allá. Te daré la vida y cuando yo muera Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.